Dios les bendiga. Quiero meterme en Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Y voy al versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». Y el varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Oremos. Señor, te amamos en este día. Exaltamos tu nombre y te pedimos que llenes este lugar de tu presencia. Y donde quiera que estén tus hijos, los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Las hachas no flotan. El hierro no flota. La gente no puede caminar sobre aguas. Pero hay dos milagros en la Biblia que desafían la gravedad. Si usted quiere caminar en el agua, se va a hundir. Si usted quiere que flote el hierro, no lo va a poder hacer. Pero estos dos milagros tienen algo que ver con algo específico en las Escrituras. El hacha que viene que está flotando en ese momento, flota de una manera extraña. Se cae la cabeza de hacha en el agua. Le gritan a Eliseo, el hacha es prestada. Y era algo de gran valor para este estudiante. Hubiera tenido que pagarla. Y va y corta un árbol. Y con el árbol viene y la echa, dice, ¿dónde se cayó? No la tiró el árbol en cualquier lugar, sino específicamente donde se había caído el hacha. Y ahí tiró ese árbol y ahí flotó. Algo está pasando en lo espiritual. Es un gran milagro, pero yo debo de preguntarme para qué está ese pasaje en la Biblia. Hay dos o tres cosas que puedo aprender inmediatamente. Una de ellas es que Dios es más grande que su creación. Que fue Él el que puso las leyes de la gravedad y es Él el que las puede romper. Que nada sujeta a Dios, que Dios está por encima de todo. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios sobrenatural. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que vino para transformar la tierra. Y una de las formas en las que Él nos enseña es que Él tiene poder sobre la naturaleza. La tormenta vino en contra de Él y le dijo: estate en paz. Y se calmó la tormenta. Los animales, los leones quisieron comerse o hubieran atacado a Daniel, pero les tapó la boca, porque Dios tiene poder sobre todo. El comienzo de mi fe tiene que ser no la discapacidad que tengo para enfrentar la vida o las grandes cosas imposibles que me enfrentan, pero debo de comenzar con una base específica, que Dios es un Dios de poder y todo lo demás está sujeto a Él. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La fe está basada en Dios, no en mis circunstancias, por muy imposibles que sean. Debo de ver a este joven al gritarle al profeta, que quiere decir que había una fe en él. No le estaba poniendo quejas, le estaba diciendo ayúdame. Quiere decir que en algún lugar en su corazón este joven sabía: Dios es más fuerte que cualquier cosa. Y esa hacha ya se perdió, pero Dios la puede encontrar. Número 2, podemos meternos en problemas por no tener cuidado. Aquellos que han usado hachas saben que cuando uno está usando
la cabeza de una hacha y está usándolo por un rato, que se afloja. Ese joven debería de haber sabido eso. Y les aseguro que 2 o 3 veces antes de que se le cayera, ya se sentía floja la cabeza de hacha, pero no le prestó atención. A veces no necesitamos un milagro. A veces lo que necesitamos es tener sabiduría para cuidar nuestras cosas. A veces estamos pidiendo que Dios provea para la renta y Dios ya la proveyó el mes pasado, nada más que te alocaste y compraste la televisor nueva. A veces lo que necesitas es checa la cabeza del hacha y amárrala para que no necesites un milagro mañana. Pero gracias a Dios que Dios tiene misericordia y le respondió al corazón de ese joven. La tercera cosa que quiero aprender y quiero enseñar es cuando dijeron, el hacha se cayó ahí se cayó. Eliseo estaba enseñando algo. Él traía un palo en la mano que había cortado y lo iba a echar específicamente donde estaba el hacha. ¿Saben qué significa eso? Tienes que aprender a saber cuando pierdes algo, por lo menos dónde lo perdiste. Óigalo de nuevo. Tienes que aprender cuando pierdes algo, por lo menos sabe dónde lo perdiste. ¿A qué me refiero? Tu situación espiritual tiene que ser de tal manera que entiendas. Déjenme darles un ejemplo. Alguien viene y me dice, hermano Oscar, estoy en un mal lugar espiritual. No sé qué me pasó y me resbalé en esta manera, en aquella manera. Y la pregunta que va a salir es la pregunta de Eliseo. ¿Dónde perdiste la cabeza del hacha? Dime dónde. ¿Qué es lo que estaba diciendo el profeta? No es que Dios no le pudiera revelar, sino que tú tienes que saber dónde están los pasos. ¿Sabe para qué? Para que puedas, cuando Dios lo restaure, no perderla de nuevo. Óigalo de nuevo. Alguien viene y me dice, hermano Oscar, mire, estoy preso, es que me pasó esto y esto y esto y esto y estoy en este lugar. Y vamos, estoy pensando en algo específicamente, oramos por ello, pero ¿sabe lo que estamos preguntando? ¿Dónde lo perdiste? ¿Cómo pasó que te pusiste en esa situación? ¿Dónde estabas para poder tomar lo que no era tuyo? ¿Con qué amigos andabas para poder agarrar esa cerveza y meterte al carro y todo eso? ¿Dónde estabas? ¿Dónde perdiste la cabeza del hacha? Lo voy a decir de esta manera. A veces alguien anda caído y no sabe por qué anda caído y no se da cuenta que aunque le regrese el Señor la cabeza del hacha, la va a perder en el mismo lugar porque no se da cuenta cómo la está perdiendo. ¿Dónde perdiste la cabeza del hacha? No era una pregunta para Eliseo ni era para Dios. Dios ya lo sabía, Eliseo también. Lo que no lo sabía era él. Enséñame exactamente dónde se perdió. Oh, se perdió el día que dejé de leer la Biblia y se debilitó mi corazón por meses sin leerla. Se perdió el día que comencé a enfriarme, que ya dejé de ir a la iglesia. Se perdió el día que dejé de orar y buscar su rostro. En ese momento, claro, se manifestó después en un problema, pero yo sé dónde la perdí. La perdí ahí. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Agarró una rama y se acercó a donde estaba el agua y dijo, ¿dónde fue? Ahí exactamente. Tiró la rama ahí y comenzó a flotar la cabeza de hacha. La rama era una tipología de la cruz, era una tipología también del poder de Dios. Y lo que Dios estaba diciendo es, voy a aplicar mi poder, pero necesito que tú sepas cuál es el problema. Es una tontera lo que hace Dios a los ojos nuestros. Le pregunta a un ciego Cristo, ¿qué quieres que haga? Pues, obviamente, sáname los ojos. Pero no es una pregunta obvia porque hay demasiados seres humanos que no saben cuál es su problema. Hay ciegos que dicen, bueno, pues tengo problemas con la oreja. Espérate. Tu problema con la oreja no es el problema principal, es tu vista. A veces tu problema es espiritual y estás tratando de arreglarlo físicamente. Los de AA pueden darte un tipo de, los alcohólicos no pueden darte un tipo de ayuda con el alcohol y claro, son un buen instrumento. Pero sepan esto, si tu corazón no ha sido arreglado, ellos no pueden arreglar tu corazón. ¿Dónde perdiste el hacha? La cabeza del hacha.
De nuevo, la pregunta sigue siendo la misma. Entiende, varón, mujer espiritual, que hay lugares de sequedales en la vida y hay problemas cuando nos sentimos que estamos conectándonos con Dios y hay momentos de gran gravedad espiritual. Y la palabra del Señor va a decir: ¿dónde perdiste la cabeza del hacha? Aquí está el milagro de Cristo. Cristo viene caminando sobre las aguas y los había mandado por un tiempo adelante. Había una tormenta tremenda y los apóstoles estaban con miedo de morir. Y lo vieron a él caminando, desafiando, ahora ya no la cabeza del hacha, pero el Hijo del Hombre. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, derrotando el agua. Ya no flotó una cabeza del hacha. El que venía flotando, el que venía caminando sobre las aguas, es el que controla todas las cosas. Al que cabalga en los cielos, exaltad. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra se llena de tu gloria. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer todo lo que en él mandare, porque entonces prosperará mi camino. Este Dios mío venía caminando sobre las aguas, no haciendo flotar una cabeza de hacha, pero él mismo, que era la lección de una y de la otra. Una de las lecciones era esto: sin Cristo en el barco tú estás solo. Sin Cristo en el barco te desafilas. Donde perdiste, Pedro, la cabeza del hacha. Pedro se sale del bote cuando Dios le dice que venga y se comienza a hundir. Y el Señor lo levanta y lo saca. Hay otra persona que flotó o que caminó sobre las aguas. Estuvo en la cabeza del hacha arriba, estuvo Cristo arriba, pero la cabeza de hacha se hundió. Cristo nunca se hundió. Hubo uno que sí se hundió, Pedro. Pedro se hundió. Pero como la cabeza del hacha, el árbol de vida, el Rey de Reyes allí estaba a un lado de él y lo recoge y le va a decir: ¿dónde perdiste la cabeza del hacha? Le dije: ¿por qué te faltó la fe? ¿Por qué dejaste que la tormenta te atormentara? ¿Por qué te aflojaste y se cayó? Cuando el hacha, la cabeza del hacha, no solamente representa el flotar del Señor y su poder, pero también de todos aquellos que se han hundido en los mares, en los lugares, en las faltas de fe, en las enfermedades, en las faltas de finanzas, y comienzan a hundirse, a hundirse, a hundirse. Pero Eliseo agarró un pedazo de rama representando al Rey de Reyes, un pedazo de rama representando a la cruz, y la echa ahí y comienza a flotar aquello. Dios haga flotar tu llamado. Dios haga flotar tu vida espiritual. Dios haga flotar. ¿Dónde perdiste tu fe? Encuéntrate con el que camina sobre las aguas. ¿Dónde perdiste la batalla? Cuando comenzaste a enfriarte, reconoce dónde fue y pídele al Señor que Él venga a un lado tuyo. Él recoge esa hacha que se va hundiendo y lo levanta de ese lugar y se hace aquel milagro. El hacha hundiéndose, la rama a un lado, levantando a ese hombre. Le pido algo, varón y mujer de Dios, aquellos de ustedes que están fuertes en el Señor, párense en la brecha por los demás. Pero en los días cansados, en los días golpeados, en los días cuando sientes que te vas a ahogar, no te desvanezcas. Pon tu brazo hacia arriba y dile al Señor: Señor, levanta esta hacha. Dame de nuevo, Señor, el filo para seguir trabajando. Dame de nuevo, Señor, la capacidad de construir la casa que me has dicho que construya. Dame aquello, Señor, que me has llenado a veces. Es bueno escuchar las grandezas de Dios, de lo que Él ha hecho contigo. Donde perdiste la unción, donde perdiste el poder. ¿Has oído alguna vez de aquel milagro por el cual Dios te usó? O aquel viernes cuando Él proveyó para la comida. O aquel lugar donde un enfermo estaba a punto de morir y las manos fueron puestas. Esas cosas a veces se desafilan debido a la vida, los problemas, las luchas en la iglesia, afuera, en la familia, en el vecindario, en las finanzas. Pero esas aguas no te van a ahogar. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, no te vas a ahogar. Pero entiende algo: el que camina sobre las aguas, el que hace flotar el hacha, tiene que estar a un lado tuyo. No lo pongas y lo enfrentes tú solo. Acércate más a Él, no te alejes de Él. Ay de aquel que cuando siente problemas hace que se vaya el Señor o se huye. Lo cierro diciéndoles esto:
¿Se acuerdan cuando Cristo sacó a un endemoniado? Hubieran creído ustedes que la gente se hubiera agolpado para decirle, quédate con nosotros, ayúdanos con los problemas. No, le dijeron, por favor vete, por favor vete. O sea, el poder de Dios los espantó. Y al ver a aquel endemoniado, preferían a ese endemoniado corriendo por los caminos solo y golpeándose, que ver al Hijo de Dios con todo y su poder. Y alejaron al Señor de Gadara. Encuentren a Gadara y van a encontrarse que los demonios por ahí se quedaron en los cerdos y luego tienen que estar en las potestades. Lo que le tengo que decir es esto: le pidieron a Cristo que se fuera y a los demonios que se quedaran. Cuando sientas un problema, no corras a esto y aquello. Cuando tienes un problema emocional, no busques drogas y alcohol. Esas cosas nada más van a reencalcar el poder del enemigo sobre tu vida. Busca los pies de Cristo, porque Él va a hacer flotar el hacha. No es que te va a regresar lo que tú quieras, te va a regresar lo que Él quiere y te va a hacer poderoso de nuevo para que puedas levantar. Además le dijo, tómala al joven. No la agarró él, la agarró y le dijo, ok, sigamos con el trabajo. Dios te dé la capacidad de ver al Cristo que camina sobre las aguas, a la rama que está parada a un lado tuyo, que haga flotar lo imposible, que lo imposible se haga posible. Dios te bendiga.